Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por darnos la bendición de reunirnos para alabar y exaltar el nombre de Jesús. Ahora te pedimos que nos hables a nuestro corazón, que podamos ser enseñados por la palabra. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, nos use, nos dé la gracia, la unción, el poder para predicar tu palabra. Confronta nuestras vidas y edifícanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El miércoles anterior comenzamos a estudiar sobre la vida de otro personaje femenino, y este es Rahab. Y hermanos, estamos aprendiendo de Rahab lo concerniente a los elementos básicos de la salvación. Y uno de los elementos básicos que nosotros podemos aprender de la vida de esta mujer era que Rahab tenía una fe genuina. Y por eso no pereció juntamente con los desobedientes. Por su fe fue puesta en la lista de los héroes de la fe. Allá en ¿cómo se llama? En Hebreos capítulo 11. Ahí está, y allá aparece también Rahab. Una fe genuina. ¿Y cómo es que esta mujer comenzó a demostrar que tenía una fe genuina? Por sus acciones, por su obrar. ¿Y qué es lo que resalta el autor a los hebreos de esta mujer? Resalta precisamente el hecho de haber escondido a los espías. No los dilató, sino que los escondió. Y comenzó a hacer alguna serie de situaciones para protegerlos, porque estaba actuando conforme a la fe que ella había profesado. Y es esa fe en el Dios verdadero. Si alguien va a ser salvo y no va a ir a una condenación eterna, sino a la vida eterna, será por una razón, porque tiene una fe genuina. Y la fe genuina es esa fe que va acompañada de un obrar de acuerdo a la fe que profesa. Hermanos, lo que estamos viendo hoy en día son dos tipos de creyentes. Uno es aquel creyente que dice que es creyente, que dice que tiene una fe, pero que sus acciones son muy distanciadas de su fe. Su fe va caminando por un lado, pero su comportamiento va caminando por otro lado. Su fe dice que es un hijo de Dios, pero sus acciones dejan mucho que desear como hijos de Dios. Pero tenemos otro tipo de creyente, que es aquel creyente que tiene una fe genuina, una fe puesta en el Señor, y que su obrar, aunque no perfecto, pero trata la manera de caminar, de comportarse conforme a lo que Dios dice en su palabra. La pregunta es, ¿qué tipo de creyente es usted? ¿Qué tan genuina es su fe? ¿Es una fe verdadera o no es una fe verdadera? Si no tiene una fe verdadera, tiene serios problemas. Porque lo que está en juego es su eternidad. ¿Dónde pasará usted para siempre? Por el resto de la eternidad. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto o aquello. Y el Señor va a decir: apartaos de mí, una palabra fuerte, malditos, nunca os conocí. Fíjese, no dice que el Señor le va a decir: apartaos de mí, malditos, un día tú y yo nos conocimos, pero tú me dejaste. No, no dice así. Dice: nunca os conocí. Y si nunca había tenido un conocimiento, si la fe no era genuina, ¿cómo es que esa persona echaba fuera demonios? ¿Cómo es que esa persona hacía milagros?
Entonces quiere decir que el echar fuera demonios, el hacer milagros, no es garantía de que uno pueda estar en la verdad. Es muy importante probar nuestra fe, si estamos verdaderamente o no en una fe genuina. Es muy importante este principio. Ahora, fíjese que también, hermanos, es muy importante ver la confesión que hace Rahab. Dice en Josué, por favor, en el capítulo 2, en el versículo 7. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán. ¿Cuáles hombres? Recuerde que habían llegado donde ella, ¿verdad? Enviados por el rey de Jericó, y ella les dijo, mire, en el versículo 6, mas ella lo sabía. Versículo 5 dice, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron, le dice, y no sé a dónde han ido, seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán, hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Que el Señor añada bendiciones a esta palabra. Fíjese que cuando los soldados salen en busca de los dos espías, y antes de que la puerta fuese cerrada, dice que, o más bien después que fue cerrada la puerta, ¿verdad? Ellos salieron, los espías detrás, los del rey detrás de los espías, pero antes entonces que los espías se durmieran, allá arriba en el terrado, dice que Rahab sube a la terraza, donde los tiene escondidos, y les expresa el sentir de la población a causa de los hijos de Israel. Y hace una confesión maravillosa del Dios verdadero. Ahora, lo importante del caso es que han pasado 40 años del milagro cuando el mar se abrió y los hijos de Israel pasaron al otro lado y los egipcios intentaron hacer lo mismo, pero perecieron. Han pasado 40 años y desde entonces ha desmayado el corazón de los habitantes de Jericó. Dios entregó a los israelitas a los dos reyes poderosos que habían, muy temibles, a Sehón y a Og. Eran reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán. Y a causa de estos hechos, la población en Jericó estaba atemorizada. Su corazón había desfallecido y no tenían valor para enfrentar a los hijos de Israel. Y eso se lo manifiesta a los espías. Pero la confesión que hace Rahab de Dios es muy interesante. Dice que Dios es Dios arriba en los cielos y es Dios abajo en la tierra. Ella está haciendo una confesión del Dios verdadero. Porque el Dios verdadero es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es un Dios soberano. Es un Dios que tiene el control de todo, mi hermano. Y ese Dios eterno es el Dios que usted y yo adoramos para siempre.
Es en ese Dios el cual nosotros también hemos creído. Y este es el segundo elemento importante en cuanto a la salvación. Y es que para ser salvo se debe hacer una confesión al Dios verdadero. En Romanos capítulo 10, versículo 8, dice la palabra del Señor. En Romanos capítulo 10, en el versículo 8 al 10, dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Las personas pueden hacer una confesión, pero si no es al Dios verdadero, no son salvos. Lo importante es la confesión al Dios verdadero. Porque hay muchas personas que hacen su confesión, pero no al Dios verdadero, no al Dios de que es el Dios de los cielos arriba en los cielos y el Dios abajo en la tierra. Tienen otras divinidades, tienen otros dioses. Pero si la confesión no es directamente al Dios verdadero, la persona no es salva. Tiene que confesar al verdadero Dios. ¿Y quién es este? Jesús es el Señor, el Dios verdadero. Aquel que murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y si alguien confiesa a Jesús, se salva. Porque dice la Biblia que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esto tiene que ver con la fe. Es por creer en Jesús que somos salvos. No por nuestros propios méritos. No porque hemos ganado la salvación nosotros, sino solamente por una razón. Porque hemos creído en Jesús, el verdadero Dios. Y le hemos aceptado en nuestro corazón. Hay un versículo en Hechos capítulo 16. Aquí encontramos nosotros que Pablo se encuentra juntamente con su compañero queriendo ir a varios lugares. Sin embargo, el Espíritu Santo se lo prohibió. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo se lo prohibió. Si el Espíritu Santo es una fuerza activa, ¿cómo es que puede prohibir? El Espíritu Santo es una persona. Y por eso es que guiando al apóstol Pablo y a Silas, dice la palabra que se los prohibió. Y ellos fueron a otros lugares y se los prohibió, pero de repente en una noche, él ve en una visión a un varón macedonio que le dice, Pablo, pasa por aquí y ayúdanos. Entonces él entendió y fue a Macedonia. Y entran al barco y llegan a la primera ciudad de Macedonia, la primera ciudad llamada Filipos. Y estando ahí, ellos hacen algo muy interesante porque van a un río donde hay unas mujeres que están orando. No había sinagoga. Y ahí se convierte en una mujer muy importante. Y le ruega que se queden en la casa.
Y ellos se quedan en esa casa por muchos días. Pero habiendo una jovencita que miraba al apóstol Pablo y a Silas, esta era una mujer que tenía, una jovencita que tenía un espíritu de adivinación. Y cada vez que los miraban les decía: estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el evangelio del Señor. Bueno, al principio el apóstol Pablo solo se le quedaba viendo y seguía su camino. Pero cada vez que pasaba y los miraba, siempre decía lo mismo. Entonces Pablo tenía el don del discernimiento y comenzó a discernir que algo no andaba bien en esa joven. Y comenzó a discernir que ella tenía una posesión demoníaca. Ella tenía un demonio de adivinación. Y un día, cuando le vuelve a decir las mismas palabras: estos son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el evangelio del Señor, entonces le molestó al apóstol Pablo. Y en el nombre del Señor mandó a ese espíritu de adivinación que saliera de ella. Y salió de esa jovencita. Pero esta jovencita la tenían unos señores que le estaban sacando mucho dinero porque adivinaba. Pero de repente, ya cuando la pusieron a trabajar, ya no adivinaba, porque no tenía el demonio de adivinación. Entonces se molestaron porque el negocio les vino abajo. Y fueron a las autoridades y comenzaron a acusar a Pablo y a Silas. Los agarran, los meten al calabozo de más adentro, le dan una azotada con varas. Están todos heridos, sangrados, adoloridos. Como a la medianoche, dice la palabra del Señor que ellos estaban cantando himnos al Señor. Y los presos los oían. A veces, hermanos, sin caer en aquello de añadir y quitarle la palabra de Dios, pero yo me pongo a pensar, cuando Pablo está cantando, no es que él cantaba allí: demos gracias al Señor, demos gracias. No, dice que él cantaba. Yo me imagino que él cantaba fuerte, mi hermano. Ahora, ¿cómo qué horas eran? A la medianoche. 11:30. 11:45. Y los presos los oían. Ahora, los presos que estaban ahí, hermanos, eran de los más peligrosos. ¿Y usted qué cree que les decían? ¿Cree que estaban ahí también? Amén, hermano Pablo. Nos vamos a unir a su alabanza. ¡Qué lindo! ¿Cree que así le decían los inconversos, los presos que estaban ahí? Yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que no le decían? Cállate, hombre. Queremos dormir, hombre. Yo no sé con qué palabras. Pero algo así, la cosa no estaba tan bien. Solamente que estaban escuchando. Pero mientras ellos están alabando al Señor, de repente, y están los de repente de Dios. Qué interesante predicar sobre esa palabra, de repente. De repente el Señor manda un gran terremoto. Y un gran terremoto, mi hermano, que dice la palabra que la fundación se estremeció. Las puertas de hierro se abrieron. Las cadenas se soltaron. Y fíjese, mi hermano, que la ley romana decía que si a un custodio se le fugaba un preso, él pagaba por la vida del preso. Él pagaba la vida por el que se fue. Entonces los custodios estaban ahí bien atentos, porque sabía que su pellejo es el que estaba en juego. Si esa ley la pusieron aquí en El Salvador, hermano, yo creo de que los que llevan ahí a los juzgados, hermanos, no creo que se fuguen tan fácilmente. Pero así era antes. Claro, cuando vio que las cadenas de todos se soltaron. Y fíjese, hermano, que ese gran terremoto no fue el milagro.
solamente. Para mí el milagro también más grande que se dio también ahí fue el que los presos no salieran corriendo, mi hermano. Imagínese usted un gran terremoto y las puertas de Mariona se abren, mi hermano. Y las cadenas de todos ahí se sueltan, mi hermano. ¿Qué cree usted que pasaría? Ay, mi hermano, si ellos se convirtieran en gloria a Dios, dijeran. Salieran huyendo, pero ellos no. Algo pasó ahí. Un temor reverente se apropió de esos cuerpos, de esas personas, porque esas personas sabían que ese terremoto no era algo natural, era algo sobrenatural a causa de esos siervos de Dios. Y cuando el custodio, el carcelero, mira todo eso, él saca la espada, mi hermano, y dijo, bueno, yo soy hombre muerto aquí. Antes que mañana me toque, ¿verdad?, mi muerte, mejor me quito la vida. Y agarra la espada y está listo para matarse él mismo. Pero en ese momento el apóstol Pablo le dice, ¡hey! No te hagas ningún mal. Todos estamos aquí. Y él pidiendo luz, se precipitó, se apuró. Y fíjese lo que dice la palabra en el versículo 30. O más bien anteriormente. En el versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Capítulo 16, versículo 28 de Hechos. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjese la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nada. No es por obras, no es por acciones, es por creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Jesús es el verdadero Dios. Y cuando una persona le confiesa a Él, se salva. ¿Ha confesado usted a Jesús como su Salvador personal? Para ser salvo se requiere hacer una confesión al verdadero Dios. Pero hay un compromiso que Rahab le saca a los espías. Fíjese que en Josué encontramos nosotros que después de esta confesión maravillosa que hace Rahab, se asegura de sacarle a los espías un compromiso que les guarde a ella y a su familia de la muerte, por lo que le pide una señal segura. Vea lo que dice en Josué capítulo 2, versículo 12 al 21. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre. De lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo. Y que libraréis nuestra vida de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte,
para que los que fueran tras vosotros no os encuentren. Y estad escondidos ahí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de la puerta de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego lo despidió y se fueron. Y ella ató el cordón de grana a la ventana. Qué interesante. Los espías le dijeron que la cuerda roja con que lo bajó del muro para irse, tenía que ponerla en la ventana el día que los israelitas entrarían a la ciudad para conquistarla. Esa sería la señal. Y le dice que toda su familia tenía que entrar a la casa para ser preservados de la muerte. Le dice que si alguno de la familia no está dentro de esa casa, ellos no tendrán culpa de su muerte. Tenían que estar dentro de la casa. Allí estarían a salvo todos. Lo interesante del caso es que Rahab no esperó hasta que entraran los hijos de Israel a conquistar la ciudad para poner el cordón de grana en la ventana, sino que nomás se fueron. Inmediatamente ella puso el cordón de grana en la ventana. Desde ya la cosa. Cuanto más antes, mejor. Ella pide una señal segura. La señal segura será este cordón rojo en la ventana. Cuando la miremos, ahí todos van a estar a salvo. Y esto me recuerda la Pascua. Porque la Pascua significa pasar por alto. El Señor instituyó la Pascua para los hijos de Israel mientras estaban en Egipto. Justamente cuando ellos estaban para disponerse a salir, el Señor iba a mandar una última plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos. Pero en las plagas anteriores, el Señor había hecho la diferencia. Esta plaga será solamente para los egipcios, pero el pueblo de Israel estará tranquilo. Pero la última plaga va a ser tanto para los egipcios como para el campamento de Israel. Esta plaga va a ser pareja. Por lo cual el Señor les dice en Éxodo capítulo 12. Vea lo que dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 12. En el versículo 1. Dice la palabra del Señor así. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarás de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer.
Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedará hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Qué interesante. El Señor dice, van a matar un cordero con estas características. Un cordero de 1 año de edad, macho, sin defecto. Tiene que ser un cordero perfecto, en lo mejor de su vida, más fuerza. Y lo va a inmolar toda la congregación. No dijo que iban a agarrar un cuchillo y lo iban a degollar. No. Todo el pueblo, según las familias y las porciones que un hombre pueda comer, así se van a reunir. Si la familia es muy pequeña, se va a unir con otra familia para matar un cordero. Pero ese cordero sin mancha, sin defecto, ese cordero lo va a inmolar la congregación. Y la palabra inmolar es como cuando allá en el campo tienen o tenían antes, no sé hoy, pero antes no iban al molino, sino que tenían una piedra de molino. Ahí tenían la piedra y ahí estaban machacando, ¿verdad? La idea es agarrar ese animalito y triturarlo, machacarlo. Todo el pueblo lo iba a estar machacando, triturando. Y de la sangre de ese animalito, ustedes van a agarrar y las van a poner en los postes y en el dintel de las puertas. Ahí van a manchar de sangre de ese cordero. Y cuando yo pase con el juicio sobre los primogénitos de los hombres y de los animales, yo me voy a mover, dijo el Señor, en toda la tierra de Egipto. Y cuando vea una casa y la señal de la sangre, entonces voy a pasar por alto. Y no va a haber mortandad. Juicio no va a caer sobre esa casa. Las personas que están dentro de esa casa serán liberadas del juicio de Dios. Cuando yo vea entonces la sangre, pasaré y buscaré otra casa. ¿Hay otra sangre ahí? Voy a buscar otra casa. Pero en esta casa no hay sangre. Ahí va a venir el juicio de Dios sobre los que están dentro de esa casa, pero que no tengan la señal de la sangre. Ahora, la Pascua es un tipo de Cristo Jesús. El Cordero Pascual es nuestro Señor Jesucristo, sin mancha, sin defecto, sin contaminación y sin pecado. Y lo que Jesús sufrió en la cruz del Calvario fue verdaderamente, hermano, algo que nosotros no tenemos ni la más mínima idea de lo que verdaderamente Jesús sufrió en la cruz. Los profetas que vieron en visión ese tiempo
dijeron: varón de dolores, experimentado en quebranto. No vimos hermosura en él para que le deseemos. Irreconocible. Lo que Jesús padeció y no debía nada, pero fue triturado, machacado, fue muerto en una cruz, pero su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Y cuando el ser humano toma de esa sangre de Cristo Jesús y va a poner su fe en el Señor Jesucristo y viene a lavarse con la sangre del Cordero, su cuerpo es limpio por la sangre preciosa de Jesús. Y esa persona no va a tener juicio eterno, sino que tendrá la vida eterna. Pero aquella persona que, aunque ha abrazado su religión, aunque tenga una iglesia o una denominación, pero si no ha ido a la Calvario, a la cruz de Jesús, a lavarse con la sangre preciosa, esa persona tendrá el juicio eterno. Y ese es el mensaje que nosotros proclamamos. Rahab no esperó hasta que entraran a la ciudad. Ella puso la señal segura. En el mismo momento dejó colgada en la ventana el cordón de grana. La señal segura fue ese cordón de grana pegado a la ventana. Y por eso fueron preservadas sus vidas de la muerte. En Josué capítulo 6, dice en el versículo 21. En Josué capítulo 6, versículo 21, dice la palabra del Señor: y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había. Aquí estamos hablando que ya entraron los hijos de Israel a conquistar esta ciudad. Y dice que destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre y a sus hermanos, y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad. Y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó entre los israelitas hasta hoy. Y por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Aquí tenemos otro elemento importante en cuanto a la salvación. Y es que para ser salvo se necesita tener una seguridad eterna, una garantía eterna. Lo que garantizaba en la Pascua que las familias que estaban allí no sufrieran el juicio de Dios fue una señal: la sangre en los dinteles de las puertas y en los postes. Lo que le garantizó a Rahab su salvación, que no pereció, la señal segura fue el cordón de grana en la ventana. No tenía que descuidarse de ese detalle. Si por casualidad ella hubiera invitado a toda su familia y estuvieran dentro de la casa, pero se le olvidó por aquellas situaciones, el cordón de grana hubiera perecido. La señal segura fue el cordón de grana. Ahora, ¿qué es lo que nos da a nosotros los creyentes la seguridad que somos salvos?
¿Cuál es la señal que el Señor ha puesto en nosotros que nos garantiza nuestra acción? Que no vamos a perecer en una condenación eterna. La señal es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. En Efesios capítulo 1, versículo 13, dice la palabra del Señor. En Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. En Él, hablando de Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Mire por qué es importante predicar la palabra de verdad, el Evangelio, porque así viene la salvación, por escuchar, por oír la palabra de verdad. Y luego dice, el Evangelio de vuestra salvación. Y el segundo paso, y habiendo creído en Él. Por eso le lanzamos la invitación. ¿Quiere usted abrir la puerta de su corazón a Jesús y recibirle como su Salvador personal? Dice sí. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En el momento cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, Él nos dio al Espíritu Santo de Dios como la garantía que no vamos a perecer, sino que estaremos siempre con el Señor. Dice ahí que nos selló con el Espíritu Santo. Cuando hablamos de este punto, de esta lección en el discipulado, yo le digo a los que estoy discipulando, allá en el campo está don Toribio en la hamaca, bien fresco, con el sombrero, soplando, ¿verdad?, por el calor. Pero de repente ve un buey que pasa por su propiedad y le dice, hey, Chon, vení. ¿Sí? Mira, ahí anda el buey de don Pascasio. De veras, ¿verdad? Quizás se le perdió. La pregunta es, ¿y cómo sabe don Toribio que ese buey es de don Pascasio? ¿Cómo sabe? Ajá. Pues ese buey tiene una marca, ¿verdad? Que esa marca es, ya se sabe, reconocida. Le ponen en la parte de aquí del muslo un fierro bien al rojo vivo, le quema y ahí le queda la marca. Es la marca, esa señal significa que es propiedad privada. En el momento que usted y yo escuchamos el Evangelio de verdad, abrimos la puerta del corazón a Jesús y le recibimos como nuestro Salvador personal, el Señor nos da un sello. Y el sello que nos pone a nosotros es el Espíritu Santo de Dios, que es la garantía, es la señal de que nosotros somos propiedad privada del Señor. Que Él es nuestro dueño, que le pertenecemos a Él. Dice la palabra del Señor que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. Fíjese qué tremendo. El que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. Y yo me pongo a pensar, ¿y aquellas personas que ni creen en el Espíritu Santo? Porque el Señor viene, dice, como ladrón en la noche. ¿Cómo? ¿Cómo? Ese es lo que tiene que ver con la metáfora. ¿Cómo? La comparación, ladrón. ¿Y qué hace un ladrón? Bueno, el ladrón está ahí, cerca de la parada, ¿verdad? Y hay de aquella hermanita
que está en la parada, mi hermano, allá, pensando a ver en qué cosa, bien distraída, mi hermano. Y tiene su cadena de oro. Este ladrón. ¿Qué hace el ladrón? Y sale corriendo. Bueno, eso era antes. Eso era antes. Ahora la cosa es diferente, mi hermano. Pero arrebata. Arrebata y se va. El Señor viene a arrebatar a su iglesia. En un momento. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, también seremos transformados, arrebatados. Y esto será, hermano, en un abrir. ¿Cuánto se tarda en abrir y cerrar el ojo, hermano? En pispilear. Así fue. Y de repente ya no estamos aquí. Porque el Señor nos arrebató. Pero el ladrón siempre se lleva algo que no le pertenece. Pero Jesús no es ningún ladrón. Él es honesto, Él es correcto. Pero Él se va a llevar lo que le pertenece. ¿Y cómo vas a saber que lo que le pertenece? La señal. La señal. Porque aquí podemos estar nosotros y todos podemos traer Biblia. Yo soy miembro de aquí, sí. Pero la pregunta es, ¿y la señal? Porque el que no tiene el Espíritu Santo de Dios no es de Él. El Señor no se va a llevar lo que no es de Él. El Señor se va a llevar su propiedad privada, que somos nosotros, los que tenemos al Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, morando en nuestros corazones. La pregunta es, ¿tiene usted al Espíritu Santo morando en su corazón? Entonces, si usted tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, ande en el Espíritu. Y si no tiene el Espíritu Santo, esta noche lo puede tener. Puede abrir la puerta de su corazón y recibir a Jesús como su Salvador personal. Hermanos, dice la Biblia que de la manera que creímos en Él, andemos en Él. ¿Cuánto la iglesia necesita ser llena del Espíritu Santo? ¿Cuánto necesitamos nosotros los creyentes convertidos andar en la llenura del Espíritu Santo de Dios? Y dice la Biblia que hay el fruto del Espíritu. Se manifiesta en un creyente que es lleno del Espíritu Santo de Dios. El fruto de Él. Amor. Lo primero. Amor. Gozo. Paz. Paciencia. Benignidad. Bondad. Fe. Mansedumbre. Templanza o dominio propio. Y todas al mismo tiempo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, nosotros vamos a andar en amor. Y vamos a manifestar el amor y vamos a amar a todos. Vamos a andar con gozo, con una sonrisa siempre, alegres en nuestros corazones. Pero aquel creyente que ha perdido el gozo, mi hermano, es porque no ha sido lleno del Espíritu Santo. Y necesitamos andar en la llenura del Espíritu Santo de Dios, teniendo dominio propio, apartándonos del pecado, alejándonos de lo malo, caminando en fe, haciendo bien a los demás, no molestos, no iracundos. ¿Cómo está viviendo usted su vida cristiana? Usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Hay
dos extremos con esto del Espíritu Santo. Uno es que el Espíritu Santo es malentendido. Y el que está lleno del Espíritu Santo dice que lo tocan por aquí, se va para atrás, saltan, lloran. Ese es un tipo. Este es un extremo. El otro extremo es, ni se menciona el Espíritu Santo. Hermanita, le dijo mi padre, hace muchos años, a una hermanita que se iba, y a la Miramonte estaba, a la vuelta estaba una parada, y estaba en la parada, hermanita, le dice que, ¿por qué se va allá? No se va a quedar al culto, no, le dijo. Yo me voy, le dijo, allá a la iglesia del reverendo Juan Bueno, le dijo, porque aquí en esta iglesia ni se menciona el Espíritu Santo, solamente se menciona el Espíritu Santo cuando se bautiza. Le bautiza el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta ahí se menciona el Espíritu Santo. De esta gente no cree en el Espíritu Santo. Otro extremo. Que tenemos al Espíritu Santo es la nuestra garantía. Pero ¿qué tanto el Espíritu Santo controla su vida? ¿Qué tanto andamos en el Espíritu Santo? ¿Qué tanto somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios? Una de mis oraciones es: ayúdame, Señor, a ser sensible a la guía del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Necesitamos una iglesia llena del Espíritu Santo. Necesitamos esposos llenos del Espíritu Santo. Espositas llenas del Espíritu Santo. Hijos llenos del Espíritu Santo. Para que andemos en amor, que es el vínculo perfecto. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, porque tú nos has dado una señal segura de nuestra salvación. Y esta señal es el Espíritu Santo de Dios. Queremos ser llenos del Espíritu Santo y no satisfacer los deseos de nuestra carne. Ayúdanos a relacionarnos con el Espíritu Santo. Que sea Él controlando nuestro ser, nuestra mente, nuestras emociones y sentimientos, nuestra voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser guiados por el Espíritu Santo. Llénanos de ti, Señor. Úngenos con el Espíritu Santo.